de todos los tornillos de mi asiento. Pero no solamente tiene el control de todos los tornillos de mi asiento, tiene el control de todos los tornillos, de todos los asientos, de todos los vagones del tren. E inclusive tiene el control de los tornillos, ¿de qué? Del asiento del maquinista del tren. Pero no solamente tiene el control de los tornillos de los asientos, tiene el control de todos los tornillos. Si hay algo en el proceso de Dios, cuando yo declaro que Él tiene el control soberano de todo, es que no hay nada en el universo que pueda conspirar contra mí. Porque Dios tiene el control soberano. Y lo que pueda pasar está bajo el control de Dios. Y lo que pueda suceder está bajo el control soberano del Altísimo. Si hay algo que a mí no me hace sentido, desde luego puede que no me haga sentido, pero no me puede llevar a la desesperanza, porque Dios está en control, ¿qué? ¿Ah? En control de todo. No me puede llevar a la desesperanza. Él está en control de todo. Hay cosas que tendrán que darse mañana, y para darse esas cosas mañana, Dios tiene que permitir que se den unas cosas hoy. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Hoy yo estoy peor que el profeta Jeremías. Hablarán y no te entenderán. Si nosotros aprendiéramos a vivir de esa forma, si nosotros aprendiéramos a vivir de esa manera, si nosotros aprendiéramos a tener ese sentido pleno de confianza, fíjense que no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo que nosotros, porque a fin de cuentas yo tengo el mismo andamiaje de ustedes. Si aprendiéramos a entender que sí, oh, Dios va a hacer mañana un evento de portento en mi favor, pues si va a ser mañana un evento portentoso en mi favor, es necesario que el tornillo que se tenga que soltar se suelte, y el que se tenga que ajustar hoy se ajuste, y que lo que vaya a pasar suceda, porque a fin de cuentas, para darse el milagro de mañana, tiene que surgir la crisis de hoy. Para darse el portento de mañana, tiene que vivirse la circunstancia adversa del presente. Fíjese qué dato interesante. Nínive y los asirios estaban declinando. Babilonia estaba emergiendo. Y Dios le hace saber a Jeremías que con quien Israel debe vincularse en una relación de amistad es con Babilonia. ¿Y sabe qué dice Israel? No, es con Egipto. Chicos, no es con aquello, es con este. No, es acá. Vuelve Jeremías y dice, mira, Dios dice que es en este lado. Dice, no, nosotros decimos que es acá porque Dios nos dijo eso a nosotros. Pues miren las circunstancias, miren la realidad del proceso en su entorno y analícenlo y descubrirán que donde debemos estar es en este lado. No, nosotros queremos estar acá.
Ese nosotros estaba representado por un sacerdote llamado Pashur. Y cada vez que Jeremías lo contradecía, lo mandaba a la mazmorra, lo mandaba al cepo, lo metía en la cárcel, lo castigaba. Pero desde luego, lo único que Dios quería hacer con Israel era prevenir una crisis. Y para prevenir una crisis, Dios va a utilizar los recursos que están en nuestro entorno. Para prevenir una desgracia, Dios va a utilizar los recursos que están a nuestro lado. Mire, una vez yo estaba en una convención con Víctor Samuel. Víctor Samuel era un hermano, Víctor Samuel Díaz, de los fundadores de la iglesia, que se fue a vivir a Estados Unidos. Y estábamos en una convención en Chicago. Y desde luego, para llegar de un lugar a otro, íbamos en tren. Tomamos un tren de regreso en la noche de la convención y nos fuimos a un vagón del tren y nos sentamos allí. De momento se levanta un hombre, se pone frente a nosotros y empieza a proferirnos todo tipo de palabra obscena. Desde luego nosotros seguimos hablando para ignorarlo, pero entonces él grita: ¡Hey! Todo lo que yo estoy diciendo es para ustedes dos, ¿saben? Es para ustedes dos. Le voy a contar la historia como fue, porque yo no voy a decir lo que no es cierto. A mí me habían regalado un maletín Samsonite, de aquellos que la promoción era que le pasaban un carro por encima. Pasan un carro por encima y usted levanta y sigue caminando. Pues desde luego Víctor Samuel me dijo: no le hagas caso. Y digo: bueno, yo no le voy a hacer caso hasta que me levante la mano. Si me levanta la mano, yo le voy a dar con el maletín. Porque yo no voy a permitir que este individuo me venga a levantar la mano a mí. Le dice: es que nos está provocando. Y digo: sí, nos está provocando. Mientras esté hablando malo, yo no le voy a decir nada. Pero si me levanta la mano, sí, le voy a dar con el maletín. ¿Por qué decirle que no? ¿Por qué decirle que yo estaba orando y que aprendí? No, es que pero si me levanta la mano, le doy con el maletín. Desde luego, el individuo sigue alzándonos la voz y sigue caminando hacia nosotros. Y entonces yo levanté el maletín, lo puse en mi falda, porque dije: le voy a dar con el maletín. De momento yo escucho a alguien que hace... Cuando miro, en la otra parte del tren, agarrado de un poste, había un individuo y me hacía así. Tú no, déjame ver. Volvió y se dio el mismo incidente 3 veces. Y en las 3 ocasiones, el individuo agarrado del stand del tren volvía y me hacía el mismo sonido. Y cuando yo lo miraba, me decía... Cuando el individuo se volteó hacia él a mirarlo, el individuo se levantó la chaqueta y le enseñó el revólver que tenía en la cintura. Cuando le enseñó el revólver, entonces el individuo se bajó en la otra parada. Se acerca el individuo y me dice estas palabras: yo no iba a permitir que tú le dieras, porque si te fijaste, todos los que están aquí somos hermanos. Es decir, yo me había metido en el vagón de un tren donde estaban todos los morenos, y nosotros no vamos a permitir que tú le dejes a un hermano nuestro. Pero yo sabía que él le estaba faltando el respeto a ustedes, y yo sí le puedo dar. Dios va a usar los recursos que están en tu entorno. Tú lo puedes creer o vives la experiencia de fe cristiana como una fantasía.
o caminas en la condición creyendo que Dios cuida de ti, que Dios va a usar los recursos que tenga en su entorno, que Dios va a usar los recursos que tenga a su alrededor, que mira, Dios va a usar. No se me escandalice nadie, pero Dios va a usar hasta el mismo diablo para que opere en favor tuyo. Dios va a usar lo que tenga que usar, porque a fin de cuentas Él es Dios, y como Él es Dios, Él es el que determina, Él es el que decide, Él es el que obra. Por lo tanto, la experiencia de Jeremías, en medio de esa circunstancia, donde cada vez que levantaba su voz como profeta, recibía un golpe, recibía la cárcel, recibía la mazmorra, recibía el cepo, en medio de eso, fue que él escuchó la voz de Dios. Diciéndole, clama, clámame. Clámame. Yo no sé si usted ha visto esa etapa del niño cuando está aprendiendo a andar, de la niña cuando está aprendiendo a andar, que necesita que usted le tome las manos. Y verdad, y cuando empieza a dar los primeros pasos, usted ve que con las manitas lo que quiere es agarrarlo a usted, porque tiene temor de caerse. Pero una vez aprende a andar, usted le va a agarrar y se le va a correr. Pues esa es la lección que Dios quiere darnos dentro de este proceso. Nunca tu nivel espiritual será tan poderoso en ti como para irte a correr sin Dios. Nunca tu nivel espiritual será tan poderoso en ti como para tú entonces partir de la premisa de que puedo andar solo. No te necesito. No, querido, las circunstancias adversas de la vida sirven para acordarnos y recordarnos que siempre necesitas caminar extendiéndole la mano a Dios. Jeremías tenía una comprensión cabal de su ministerio. Tenía una comprensión cabal del llamado que Dios le había hecho. Tenía una comprensión cabal de la advertencia del contrato que Dios le había hecho. Él lo sabía perfectamente bien. Él sabía que iba a vivir aflicción porque en el contrato Dios se lo dijo. Él sabía que le iban a meter cárcel porque en el contrato Dios se lo dijo. Él sabía que iba a estar en la mazmorra, en el cepo, porque en el contrato Dios se lo dijo. Pero lo que Dios nunca le dijo fue, cuando estés ahí, como ya te lo advertí, no clames a mí. No caigas en la trampa de autosuficiencia. No caigas en la trampa de pensar que porque tienes una advertencia del Señor de que en el mundo vas a tener aflicción, no debes inclinar tu rostro o levantar tu cabeza para mirar al Eterno. No caigas en la trampa de creer y entender que el sufrimiento es parte de la fe y te hace tan vicario que te independiza de tu relación con Dios. No vayas a pensar para qué gritar si tengo que pasar por esto. ¿Para qué clamar si tengo que pasar por esto otro? ¿Para qué suplicar si tengo que vivir este tipo de experiencia? No. Entiende bien que tu relación con el Eterno, no puede ser afectada por ninguna circunstancia de la vida. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Dios hace un desafío a Jeremías, porque dentro del contrato podía haber dolor, podía haber sufrimiento, podía haber cárcel, pero nunca se le dijo te abandonaré. Dentro del contrato se le dijo, podrá haber circunstancias adversas, pero nunca se le dijo, te abandonaré. Y aquí Dios le está recordando a Jeremías
Óyeme, clama a mí. Clama a mí. Porque la oración Dios la hizo para nosotros un vehículo de diálogo. La oración fue concebida por Dios para nosotros como el mejor medio de comunicación. Todavía, óigame, todavía. Y mire que uno es desesperado en cibernética. Yo quiero tener una información del Museo de París. Enciendo la computadora, voy a un site que me pueda conducir, meto la información, Museo de París, me pongo a mirar la pantalla y no han pasado 7 segundos cuando aparece Museo de París. Y todavía yo tengo la osadía de decir, esta máquina está lenta. Dios mío, pero tengo que chequear a ver cuál es la más moderna, porque ya esta no me funciona. Óigame, si usted hubiera decidido ir a París, todavía no hubiera abierto la cortina del baño de su casa para dar su baño. Y ya en 7 segundos usted tiene la información. Ahora, la oración con Dios es mucho más rápido que eso. Mucho más rápido. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Todavía no está la palabra en tu boca. Tú no has aprendido todavía tu máquina. Cuando ya Dios sabe lo que tú necesitas. Ahora, fíjate que no eliminó la palabra de tu boca. Él lo sabe, pero quiere que tú se lo pidas. Amén. Él lo sabe, pero Él quiere que tú converses con Él. Él lo sabe, pero quiere que tú entres en el proceso de diálogo, porque a fin de cuentas, el proceso de diálogo con Dios, aun cuando Él sabe todo de mí y aun cuando Él sabe lo que yo necesito, el proceso de diálogo con el Eterno es lo que me mantiene vinculado a su relación. Él nos responderá. Él nos responderá, porque Dios no se burla de sus hijos. Si te dices que pida, pide. Yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 2 minutos me voy a tomar en esto, porque yo quería saber qué significa cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque a Jeremías le presentaron la película en 2 secciones. Le presentaron la película del presente y le presentaron la película de 70 años después. Me explico. A Jeremías le presentaron la película de la destrucción de Israel, del cautiverio babilónico, de la caída, de llegar a quemar, ¿verdad? Y allí sufrir la angustia de una esclavitud por 70 años. Pero ¿sabe lo que Dios le dijo a Jeremías? Como yo quiero que tú seas profeta de consolación en el cautiverio, a ti te voy a mostrar. Qué cosa extraordinaria. A ti te voy a mostrar lo que yo voy a hacer 70 años después. A Israel no. Israel se va a quedar en el aquí. Israel se va a quedar en el ahora. Israel se quedará en el cautiverio. Pero a ti, yo te mostraré lo que yo haré con este pueblo en cautiverio 70 años después. Por lo tanto, clámame. Clámame, yo te voy a responder y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir esto, querido?
que cuando Dios desafió a Jeremías a clamar a él, era porque en el plan divino Dios le iba a demostrar lo que haría con aquella nación en cautiverio. Querido, te voy a hablar con toda franqueza. Yo no pretendo que en mi peregrinar de vida Dios me muestre lo que va a hacer en el futuro con mis hijos, ni con mis nietos, ni con mi familia. Yo no pretendo eso. Me basta saber y tener la certeza y tener la seguridad que lo que yo le he pedido a Dios por ellos, Dios lo hará, aunque yo me muera. Dios lo culminará, aunque yo no lo vea. Por eso el gran desafío: clama a mí, clama a mí. Yo te voy a responder. Yo te voy a mostrar cosas grandes y cosas ocultas. Tú no las conoces. Tú lo que estás viendo es el presente. Y en el presente lo que ves es el agua. En el presente lo que ves es la tormenta. En el presente lo que ves es el temblor de tierra. Lo que ves es el euroclidón. Lo que ves es el sacudidón de tu vida. Pero clama a mí y yo te daré una respuesta de aliciente al alma. Yo tengo el control soberano de todas las cosas, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor lo bendiga.